Hay una imagen que se ha quemado en la retina de la humanidad durante 2 milenios. Un hombre de aspecto salvaje, vestido con pieles de camello, de pie en las aguas turbias del río Jordán. Otro hombre, de mirada serena y presencia magnética, descendiendo a esas aguas. El cielo abriéndose. Una paloma descendiendo. Es la escena fundacional del cristianismo. La escena que cuelga en las paredes de millones de hogares y catedrales. El bautismo. Desde ese día, miles de millones de personas han repetido el ritual. Han llevado a sus bebés a fuentes de mármol para que un sacerdote les derrame unas gotas en la frente. Han llevado a adultos a piscinas, ríos y mares para sumergirlos por completo. Les han dicho que ese acto, ese contacto del H2O con la epidermis, limpia el pecado original. Les han dicho que el agua salva, que el agua inscribe tu nombre en el libro de la vida. Pero, ¿y si te dijera que esa escena en el Jordán no fue el comienzo del bautismo cristiano, sino el final de un rito judío antiguo? ¿Y si te dijera que la Iglesia ha pasado 2000 años repitiendo el ritual de Juan el Bautista, pero ha olvidado casi por completo el ritual de Jesús? Hay un secreto incómodo escondido en las propias palabras del Bautista, una frase que los teólogos repiten pero cuyo significado místico han enterrado bajo capas de dogma. Juan dijo: «Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego». Mateo 3:11. Agua y fuego. Dos elementos opuestos. El agua limpia la superficie, quita la suciedad externa. El agua lava, pero deja la esencia del objeto intacta. Si metes una piedra en el río y la sacas 100 años después, sigue siendo una piedra, solo que más suave. El fuego, en cambio, transforma. El fuego cambia el estado de la materia. Si metes madera en el fuego, deja de ser madera. Se convierte en luz, calor y ceniza. No hay retorno. Jesús no vino a lavar piedras, vino a encender hogueras. Sin embargo, mira a tu alrededor. Mira a los millones de bautizados que salen del agua y siguen siendo las mismas personas, con los mismos miedos, los mismos odios, la misma conciencia dormida. El ritual externo se cumplió, el certificado se firmó, la fiesta se celebró, pero el fuego nunca descendió. Te han vendido un placebo espiritual, te han dado el rito de iniciación, el agua, y te han dicho que eso es todo lo que hay. Te han ocultado el verdadero bautismo, el bautismo gnóstico, el bautismo de la cámara nupcial, el bautismo que no requiere ni una sola gota de líquido físico, pero que requiere la incineración total de tu ego. Si alguna vez has asistido a un bautismo y has sentido un vacío extraño, una sensación de ¿y ahora qué?, no estás loco. Tu alma sabe que falta la mitad de la ecuación, falta la parte peligrosa, falta la parte que la iglesia institucional teme, porque el agua se puede controlar, se puede administrar, se puede vender, pero el fuego es ingobernable. No llegaste a este video por un error del algoritmo. Llegaste porque tienes sed, pero no sed de agua, esa ya la probaste y sigues seco. Tienes sed de fuego. Tienes sed de una transformación real que no dependa de un sacerdote mojándote la cabeza. Y hoy vamos a descubrir juntos dónde escondieron los fósforos. Pero antes de adentrarnos en las aguas profundas y peligrosas de la historia prohibida, necesito saber quién está al otro lado de la pantalla. Esto no es para turistas espirituales que buscan una emoción rápida. Esto es para iniciados en potencia. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que los rituales de la iglesia, incluido tu propio bautismo, fueron actos vacíos? ¿Sentiste que prometían una transformación que nunca llegó? Escribe en los comentarios: busco el fuego. Quiero saber quién está cansado del agua tibia y está listo para la llama. Y si sientes que mereces conocer la verdad que se perdió en los primeros siglos, la verdad sobre la verdadera iniciación crística, dale me gusta a este video ahora mismo. Tu like es una señal de que estás listo para dejar atrás los rituales infantiles y buscar la madurez espiritual. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que voy a revelar en los próximos minutos sobre los textos gnósticos y el verdadero significado del bautismo hará que nunca vuelvas a ver una pila bautismal de la misma manera. Únete a esta comunidad de buscadores.
Estaré leyendo cada comentario y conectando con aquellos que declaren su búsqueda del fuego verdadero. Para entender el engaño, tenemos que volver al principio. Tenemos que entender qué estaba pasando realmente en ese río. Juan el Bautista no era un cristiano. Era el último de los profetas del Antiguo Testamento. Su bautismo era un ritual de mikvah, una purificación judía. Era un símbolo de arrepentimiento, de cambiar de mente, metanoia, de prepararse para algo nuevo. Juan lo sabía. Él repetía constantemente: yo no soy el Cristo, yo solo preparo el camino. Yo soy el agua, Él es el fuego. Pero cuando la iglesia primitiva comenzó a organizarse, se enfrentó a un problema. El bautismo de fuego, el bautismo del Espíritu, es una experiencia mística interna. No se ve, no se puede agendar para el domingo a las 10:00 a.m. No se puede cobrar por él. Es un viento que sopla de donde quiere. Juan 3:8. ¿Cómo construyes una institución sobre algo tan impredecible? No puedes. Necesitaban un rito visible, controlable y estandarizado. Necesitaban una membresía. Así que tomaron el bautismo de Juan, el agua, lo mezclaron con fórmulas trinitarias y declararon que eso era el bautismo cristiano. Reemplazaron la experiencia interna de iluminación por un ritual externo de afiliación. Convirtieron la puerta en el destino. Nos dejaron en el vestíbulo, mojados y temblando de frío, y nos dijeron que ya estábamos dentro de la casa. Pero los textos antiguos, los que fueron escondidos en las arenas de Egipto, cuentan otra historia. En 1945, el descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi sacó a la luz documentos que la Iglesia había intentado destruir durante siglos. Evangelios como el de Felipe, el de Tomás y el de la Verdad. En estos textos, la distinción entre el bautismo de agua y el verdadero bautismo es brutal. El Evangelio de Felipe es quizás el más explícito. Escucha esto con atención, porque contradice todo lo que te enseñaron en el catecismo. El agua viviente es un cuerpo. Es necesario que nos revistamos del hombre vivo. Por eso, al descender al agua, se desnuda uno para revestirse de aquel. Hasta ahí parece normal. Pero luego Felipe hace una distinción crucial entre el agua y el crisma, la unción, el fuego. El bautismo incluye el agua y el fuego. El alma y el espíritu vienen a ser mediante agua y fuego y unción. Y luego suelta la bomba. La unción es superior al bautismo, pues es por la unción que somos llamados cristianos, no por el bautismo. Y Cristo fue llamado así por la unción. Pues el Padre ungió al Hijo, y el Hijo ungió a los apóstoles, y los apóstoles nos ungieron a nosotros. Quien ha sido ungido posee el todo. Para los gnósticos, el bautismo de agua era solo el primer grado, el nivel preescolar. Era para limpiar la parte psíquica, la mente inferior. Pero el verdadero cristiano, el iniciado perfecto, tenía que pasar por el bautismo de fuego, a menudo llamado el misterio de la cámara nupcial, o la unción. Sin este segundo bautismo, te quedabas incompleto. Eras un cristiano de agua, un cristiano de nombre, pero sin poder. ¿Por qué la Iglesia eliminó la enseñanza del bautismo de fuego? Porque el fuego quema la jerarquía. El agua necesita a alguien que te bautice. Necesita a Juan. Necesita al sacerdote. Establece una relación de poder. Yo tengo la autoridad. Tú eres el pecador que necesita lavarse. Pero el fuego desciende directamente, o se enciende desde adentro. No necesita intermediarios. Si tú tienes el fuego, eres un Cristo. Y si eres un Cristo, no necesitas obedecer ciegamente a un obispo. La supresión de esta verdad no fue un accidente teológico, fue una estrategia política. Durante los primeros 3 siglos, había grupos cristianos que practicaban iniciaciones profundas. No solo te mojaban la cabeza, te guiaban a través de procesos de meditación, de muerte del ego, de confrontación con tus sombras, hasta que la luz, el fuego, se encendía en tu glándula pineal y en tu corazón. Era un proceso transformador. La persona que salía de esa iniciación ya no tenía miedo a la muerte, ya no estaba apegada a la materia, ya no era manipulable. Pero cuando Constantino hizo del cristianismo la religión del imperio, necesitaba ciudadanos obedientes, no místicos iluminados.
Necesitaba un rito que pudiera administrarse en masa a ejércitos enteros. No puedes guiar a un ejército a través de la iluminación mística individual, pero puedes rociarles agua bendita a todos en 5 minutos y decirles que ahora sirven al Dios cristiano. El bautismo se convirtió en una herramienta de reclutamiento imperial. Y el fuego se apagó. Nos quedamos con la cáscara. Nos quedamos con el símbolo sin la sustancia. Y por eso ves tanta hipocresía en la religión. Por eso ves gente que va a la iglesia durante 40 años y sigue siendo chismosa, codiciosa y miedosa. Porque el agua no cambia el corazón. El agua solo moja la piel. Jesús advirtió sobre esto. Habló de odres nuevos para vino nuevo. El agua del ritualismo judío era el odre viejo. El fuego del Espíritu era el vino nuevo. Y Él vino a traer fuego a la tierra. Lucas 12:49. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero sino que se encienda? No dijo. Agua vine a traer. Dijo fuego. Pero espera, porque esto se pone más oscuro. Hay un grupo histórico mencionado en los Hechos de los Apóstoles que casi nadie estudia, pero que tiene la clave de este conflicto. En Hechos 19, Pablo llega a Éfeso y encuentra a unos discípulos. Les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos responden con total honestidad, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pablo, confundido, pregunta, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dicen, en el bautismo de Juan. Ahí está, en la propia Biblia. Había comunidades enteras de creyentes que se habían quedado en el nivel de Juan el Bautista. Tenían el agua, tenían el arrepentimiento moral, pero no tenían el Espíritu, no tenían el fuego. Estaban incompletos, y Pablo no les dice, bueno, está bien, el agua es suficiente. No. Pablo los vuelve a bautizar, esta vez en el nombre de Jesús, el código para la iniciación crística, y luego les impone las manos, y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ese segundo paso, esa imposición de manos, esa transmisión de energía, esa activación de la conciencia, es lo que se ha perdido. Hoy tenemos iglesias llenas de discípulos de Juan el Bautista, creyendo que son discípulos de Jesús. Tenemos una cristiandad de agua, moralista, externa, que juzga la apariencia, pero que carece del poder dinámico y transformador del fuego interior. Pero lo que acabas de escuchar es solo la introducción, el diagnóstico del problema. En los próximos minutos, vamos a profundizar en el cómo. ¿Qué es exactamente este bautismo de fuego? ¿Es una emoción en un culto carismático o es algo mucho más científico y biológico? ¿Qué decían los textos gnósticos sobre la cámara nupcial? ¿Y cómo se relaciona esto con tu propia anatomía espiritual? Descubrirás que Jesús no hablaba de metáforas poéticas. Hablaba de una tecnología espiritual precisa para encender la chispa divina que llevas dormida dentro de ti. Prepárate, porque vamos a dejar la orilla segura del río Jordán para entrar en el horno de la transmutación. Lo que viene a continuación es la enseñanza que estaba reservada solo para los perfectos, y que hoy, por primera vez, está disponible para ti. Como acabamos de ver, el bautismo de Juan era solo la preparación, la limpieza exterior. Pero el bautismo de Jesús, el que prometió traer espíritu y fuego, es algo radicalmente distinto. De hecho, si miras con atención el Evangelio de Juan 4:2, encontrarás un versículo que parece un error de imprenta, pero es una clave maestra, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Leíste bien? Jesús no bautizaba con agua. Porque el Maestro, el fundador de la fe, no practicaba el ritual que hoy es obligatorio en todas las iglesias. Porque Jesús no vino a inaugurar un club de natación espiritual. Él vino a enseñar alquimia. Para entender el verdadero bautismo, tenemos que abrir los textos que la Iglesia prohibió. Tenemos que ir al Evangelio de Felipe, uno de los textos más profundos de Nag Hammadi. Felipe es el único evangelio que detalla los 5 sacramentos de la iniciación primitiva, y el bautismo de agua es solo el primero y el más bajo. Felipe dice, el bautismo es un edificio santo, pero el crisma es el santo de los santos. Aquí aparece una palabra crucial, crisma. En griego, crisma significa unción, aceite. De ahí viene la palabra Christos, Cristo, que significa el ungido.
Jesús no era su apellido, era su título iniciático. Jesús el Cristo, Jesús el ungido. Pero, ¿ungido con qué? ¿Con aceite de oliva? No. Los gnósticos sabían que el verdadero aceite es una sustancia espiritual, una secreción de luz que se produce dentro del cerebro humano cuando se alcanza un estado de alta vibración. El verdadero bautismo, el bautismo de fuego, es el momento en que esa energía interna, que ha estado dormida en la base de tu columna vertebral, el sacro, despierta y sube por el río Jordán de tu propia médula espinal hasta llegar al cráneo, al Gólgota. Cuando esa energía llega al cerebro y activa la glándula pineal y pituitaria, se produce una fusión nuclear, biológica y espiritual. El cerebro se ilumina, la mente se abre, el aceite unge la cabeza desde adentro. Eso es ser un Cristo. Eso es el bautismo de fuego. El Evangelio de Felipe lo explica con una metáfora brutal sobre la diferencia entre mojar y teñir. Dios es un tintorero. Como los buenos tintes, que se llaman verdaderos, se disuelven en las cosas teñidas, así es con los tintes de Dios. Puesto que sus tintes son inmortales, aquellos que son teñidos se vuelven inmortales mediante sus colores. Piensa en esto. Si metes una tela en agua y la sacas, el agua se seca y la tela vuelve a ser lo que era. Eso es el bautismo de la iglesia. Pero si metes una tela en un tinte caliente, fuego, el color penetra la fibra molecularmente. La tela se convierte en el color. Ya no se puede separar. El verdadero bautismo es teñirse de Dios. Es que la conciencia divina penetre tus átomos de tal manera que ya no puedas decir dónde terminas tú y dónde empieza Dios. El Señor dijo, he venido a hacer de lo de abajo como lo de arriba, y de lo de fuera como lo de adentro. He venido a unirlos en ese lugar. Evangelio de Tomás, Logion 22. Este lugar de unión es lo que los gnósticos llamaban la cámara nupcial. Te han enseñado que el cristianismo trata sobre ir al cielo. Mentira. El cristianismo original trata sobre traer el cielo a la tierra a través de tu cuerpo. Se trata de la boda sagrada, hieros gamos, entre tu alma humana y tu espíritu divino. El agua no puede hacer eso. El agua solo limpia el ego para que esté presentable para la boda. Pero el fuego es la consumación del matrimonio. Jesús dijo en Lucas 3:16 que Él bautizaría en Espíritu Santo y fuego. En la mística antigua, el fuego es el agente de transmutación. El plomo se convierte en oro solo a través del fuego. El hombre animal se convierte en hombre espiritual solo a través del fuego de la prueba, de la meditación profunda y de la muerte del ego. Hay una enseñanza secreta sobre el río Jordán que los iniciados conocían. En hebreo, Yardén, Jordán, significa el que desciende. El río geográfico fluye hacia abajo, hacia el mar muerto. Pero en tu cuerpo, el flujo de la vida ha descendido desde el cerebro hasta los genitales, atrapándote en la conciencia animal de supervivencia y reproducción. El bautismo de Jesús es invertir la corriente. Es hacer que el Jordán suba. Es tomar la energía sexual, la energía de vida, y en lugar de desperdiciarla, elevarla. Transmutarla en amor, en conciencia, en éxtasis espiritual. Cuando Jesús entra al agua, está simbolizando que el espíritu desciende a la materia para rescatarla y elevarla. Por eso los cielos se abren. No se abrieron las nubes físicas. Se abrió el cielo de la mente superior, nous, y se oyó una voz. Este es mi Hijo amado. Esa voz no es externa. Es la voz de tu propia chispa divina reconociendo que tu personalidad humana por fin se ha rendido y se ha fusionado con ella. La tragedia es que la Iglesia tomó estos misterios profundos de anatomía oculta y transformación psicológica y los convirtió en un rito de aspersión para bebés. Tomaron la tecnología de convertirse en Dios y la convirtieron en una ceremonia de nombramiento. En el Evangelio de Tomás, Jesús se burla de aquellos que piensan que la purificación es externa. Los fariseos y los escribas han tomado las llaves de la gnosis y las han escondido. ¡Ay de vosotros, fariseos! Porque sois como un perro durmiendo en el pesebre de los bueyes, que ni come ni deja comer a los bueyes. Ellos no entraron al bautismo de fuego, y a ti no te dejaron entrar.
Te vendieron el agua barata, pero aquí estás, escuchando esto, sintiendo el calor. Ese calor que sientes ahora no es casualidad, es el recuerdo celular de tu verdadero bautismo. Tu alma sabe que fuiste diseñado para arder, no para mojarte. Siente ese fuego en tu pecho. Esa inquietud es tu espíritu despertando del letargo del agua fría. Vamos a avivar esa llama ahora mismo. Si sientes que tu alma está lista para pasar del ritual vacío a la experiencia viva, escribe en los comentarios, bautízame en fuego, o declara tu verdadera identidad. Soy la llama viviente. Al escribir esto, estás dando permiso a tu propio ser superior para iniciar el proceso de alquimia. Estás diciendo sí a la transformación real, aunque duela, aunque queme lo viejo. Dale me gusta a este video si esta verdad resuena más fuerte que cualquier sermón de domingo que hayas escuchado. Tu like es leña para este fuego digital que estamos encendiendo. Estamos recuperando el linaje de los verdaderos cristianos, los del fuego. Suscríbete para no perderte la continuación de esta revelación. Cada comentario es una chispa, y juntos somos una hoguera que no puede ser apagada. Estaré orando para que el fuego del Espíritu descienda sobre cada uno de ustedes que se atreva a pedirlo. Y comparte este video con alguien que se sienta estancado en su fe. Alguien que va a la iglesia pero se siente vacío. Podría ser el catalizador de su despertar. Ahora bien, si este bautismo de fuego era la meta final, el santo de los santos, como decía Felipe, ¿por qué desapareció? ¿Por qué hoy, si preguntas en tu iglesia sobre el crisma interno o la cámara nupcial, te mirarán como a un hereje? La respuesta es una conspiración política que se remonta al concilio de Nicea y a la figura del emperador Constantino. Verás, el bautismo de agua es perfecto para un imperio. Es rápido, es estandarizado y crea súbditos. El bautismo de fuego es terrible para un imperio. Crea seres soberanos, místicos que no temen a la muerte y que no necesitan sacerdotes. Y Roma no podía permitir eso. Lo que viene a continuación es la historia de cómo apagaron el fuego, cómo persiguieron a los que tenían la unción y cómo cambiaron la definición de Espíritu Santo para que dejara de ser una experiencia interna y se convirtiera en un dogma teológico abstracto. Descubrirás qué le pasó realmente a los gnósticos y cómo podemos recuperar esa tecnología espiritual hoy. Prepárate, porque vamos a entrar en las cenizas de la historia para encontrar las brasas que aún arden. Ya entendemos la diferencia abismal. El agua limpia la máscara, pero el fuego transforma la esencia. El agua crea miembros de una religión. El fuego crea hijos de Dios. Entonces, surge la pregunta inevitable: ¿cómo perdimos el fuego? ¿En qué momento exacto la cristiandad dejó de ser una escuela de misterios para convertirse en una oficina de registro civil? La respuesta no es teológica. La respuesta es política. Es una historia de sangre, hierro y control imperial. Durante los primeros 300 años, el cristianismo era peligroso, no porque tuvieran espadas, sino porque tenían fuego. Los primeros cristianos, especialmente los gnósticos, no tenían templos. Se reunían en secreto, practicaban la cámara nupcial, buscaban la experiencia directa de Dios. Y un hombre que experimenta a Dios directamente es ingobernable. No le teme al César, no le teme a la muerte, no le teme a la pobreza. Es libre. Y Roma, el imperio del orden y la ley, odiaba lo que no podía controlar. Pero en el siglo IV, el emperador Constantino tuvo una idea brillante y macabra. Se dio cuenta de que no podía matar a todos los cristianos, así que decidió algo peor. Decidió domesticarlos. Decidió comprar la fe y convertirla en el cemento de su imperio fracturado. En el concilio de Nicea, 325 d.C., y en los concilios posteriores, se llevó a cabo la operación de lobotomía espiritual más grande de la historia. Los obispos imperiales, pagados por el Estado, redefinieron qué era ser cristiano. Decidieron que la salvación ya no dependía de la gnosis, conocimiento interior, ni de la transformación personal. Decidieron que la salvación dependía de la pertenencia a la institución. Crearon el dogma extra ecclesiam nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación. Y para marcar quién estaba dentro y quién estaba fuera, elevaron el bautismo de agua al rango supremo. El agua se convirtió en el sello de propiedad. Al bautizarte, la iglesia reclamaba tu alma como propiedad exclusiva.
te convertías en un súbdito del obispo de Roma, y por extensión, del imperio. Pero el bautismo de fuego, el bautismo del Espíritu y la unción interna, ese era un problema. No podían venderlo, no podían administrarlo, no podían garantizarlo. Así que hicieron lo único que una institución de poder sabe hacer: lo declararon herejía. Dijeron que la era de los milagros y las revelaciones directas había terminado con los apóstoles. Dijeron que el Espíritu Santo ya no descendía sobre individuos libres, sino que operaba exclusivamente a través de la jerarquía eclesiástica. Secuestraron al Espíritu Santo y lo encerraron en una jaula de oro en el Vaticano. Cualquiera que dijera, yo he sentido el fuego, yo tengo la unción directa, era quemado vivo. La historia más trágica y clara de esta supresión ocurrió mucho después, en la Edad Media, con los cátaros en el sur de Francia. Los cátaros, los puros, eran herederos de la tradición gnóstica antigua. Ellos rechazaban el bautismo de agua de la Iglesia Católica. Decían, ¿de qué sirve mojar la cabeza si el corazón sigue? El consolamentum era, literalmente, el bautismo de fuego y espíritu. No usaban agua, usaban la imposición de manos y el libro, la transmisión de la gnosis. Era una ceremonia para los perfectos, aquellos que habían decidido morir al mundo y nacer al espíritu. Quienes recibían el consolamentum cambiaban radicalmente. Vivían vidas de pureza absoluta, pacifismo y amor. Brillaban con una luz que aterrorizaba a los sacerdotes católicos corruptos. ¿Qué hizo la Iglesia? ¿Debatió con ellos? ¿Aprendió de ellos? No. En 1209, el Papa Inocencio III lanzó la única cruzada en la historia dirigida contra otros cristianos. La Cruzada Albigense. Enviaron ejércitos para exterminar el fuego. Durante el asedio de Montségur, el último bastión cátaro, más de 200 perfectos eligieron lanzarse voluntariamente a una hoguera gigante antes que renunciar a su bautismo de espíritu y aceptar el bautismo de agua católica. Prefirieron el fuego físico antes que apagar su fuego interior. Esa masacre selló el destino de Occidente. El camino de la iniciación interna fue borrado. Nos quedamos con una religión de rituales externos, de magia simpática donde creemos que el agua, el pan y el vino nos salvan mágicamente, sin que nosotros tengamos que hacer ningún trabajo interno de transformación. Nos enseñaron a conformarnos con ser miembros en lugar de ser maestros. Nos enseñaron a buscar a Dios en un edificio en lugar de en nuestra propia columna vertebral. Nos dieron el mapa del río, el agua, pero nos prohibieron cruzarlo para llegar a la tierra prometida, el fuego. Y el resultado lo ves hoy. Una sociedad espiritualmente infantil. Millones de personas bautizadas que viven con ansiedad, depresión y vacío existencial. Porque el agua se seca. El agua no llena el hueco infinito del alma. Solo el fuego puede hacer eso. Pero aquí está la buena noticia, la que los inquisidores no pudieron prever. El fuego no se puede destruir. Solo se puede ocultar. La llama pasó a la clandestinidad. Sobrevivió en las órdenes secretas, en los alquimistas que hablaban de la piedra filosofal, el Cristo interno, en los místicos solitarios como San Juan de la Cruz que hablaban de la llama de amor viva. Y hoy, esa llama está resurgiendo. La era de Acuario, simbolizada por el portador del agua, paradójicamente trae el derramamiento del Espíritu sobre toda carne. El cántaro se rompe, y el agua viva se convierte en vapor, en aire, en fuego. La Iglesia ya no tiene el poder de quemarte en la hoguera por buscar a Dios dentro de ti. Los muros de la prisión teológica se están cayendo. La conspiración ha sido expuesta. Sabemos que nos cambiaron la herencia de hijos, fuego, por la ciudadanía de esclavos, agua. Pero saber la historia no es suficiente. Saber que te robaron no recupera lo robado. Tienes que ir a reclamarlo. La pregunta ahora no es ¿por qué lo ocultaron?, sino ¿cómo lo recupero? ¿Cómo se enciende ese fuego hoy, en el siglo XXI, sin ir a un monasterio, sin un maestro físico? ¿Cómo activas el verdadero bautismo que Jesús prometió, aquí y ahora? En la parte final, vamos a dejar la teoría y la historia. Vamos a entrar en la práctica. Te voy a dar las claves para invocar ese fuego. Te voy a explicar qué significa morir antes de morir
y cómo preparar tu propio cuerpo, tu propio sistema nervioso, para soportar el voltaje de la presencia divina. El agua fue tu pasado, el fuego es tu destino. La historia nos ha traído hasta aquí. Hemos visto cómo el ritual original de transmutación fue aguado hasta convertirse en una ceremonia social. Hemos visto cómo los cátaros y los gnósticos dieron su vida para proteger el secreto del fuego. Pero la historia ya pasó. Ahora estamos tú y yo, aquí, en el eterno presente. Y la única pregunta que importa es, ¿está encendida tu lámpara? No te estoy hablando de metáforas. Te estoy hablando de física espiritual. El verdadero bautismo que Jesús enseñó no es un evento de un día. No es una fecha en un calendario. Es un estado de conciencia continuo. Es vivir permanentemente conectado al voltaje de la fuente. Jesús dijo en el Evangelio de Tomás, «El que está cerca de mí está cerca del fuego, y el que está lejos de mí está lejos del reino». Estar cerca de Jesús no es ir a la iglesia, es vibrar en su frecuencia, y esa frecuencia es ígnea. Quema la mentira, quema el miedo, quema la enfermedad, quema la carencia. Entonces, ¿cómo activamos este bautismo de fuego hoy? ¿Cómo pasamos de ser cristianos de agua a ser Cristos de fuego? 1. El altar debe estar vacío. El fuego no cae sobre un altar lleno de basura. En el Antiguo Testamento, el fuego de Dios solo descendía cuando el sacrificio estaba puesto en orden sobre el altar. Tu corazón es el altar, y el sacrificio no es un animal, es tu ego. Para que el fuego descienda, tienes que ofrecer tu yo falso. Tienes que estar dispuesto a soltar tu identidad de víctima, tu orgullo, tus rencores, tu necesidad de tener la razón. El agua limpia la suciedad superficial, pero el fuego exige espacio. Si estás lleno de ti mismo, no hay espacio para el espíritu. El vaciado, kenosis, es el prerequisito del llenado. 2. La invocación consciente. El bautismo de agua te lo hicieron otros, tus padres, el cura. El bautismo de fuego lo pides tú. Es un acto de soberanía. Tienes que entrar en tu cámara secreta, tu interior, cerrar la puerta a los sentidos externos y pedir con una sed desesperada. No pidas cosas. No pidas dinero, no pidas pareja, pide el fuego. Di, quema todo lo que no seas tú en mí. No quiero ser mejor, quiero ser nuevo. No quiero una reparación, quiero una resurrección. Cuando esa oración es sincera, cuando nace de las entrañas y no de la garganta, el universo responde. 3. La subida del Jordán. La alquimia interior. Aquí entramos en la ciencia sagrada. Tu cuerpo es el laboratorio. Tienes una energía dormida en la base de tu columna. Los cristianos antiguos la llamaban la gloria de Dios. Los orientales la llaman Kundalini. Es lo mismo. Es el fuego biológico. A través de la meditación profunda, la oración contemplativa y la pureza de intención, esa energía comienza a subir. Sube por la columna, el río Jordán invertido. Pasa por el corazón, el bautismo de agua, emoción. Y sigue subiendo hasta la cabeza. Cuando llega a la glándula pineal, ocurre el bautismo en la nube. Tu cerebro se inunda de luz. Literalmente ves luz con los ojos cerrados. Ese es el momento del crisma. Ese es el momento en que te conviertes en un ungido. 4. Morir antes de morir. El bautismo de agua simboliza la muerte, pero el bautismo de fuego es la muerte. Es la muerte de la oruga para que nazca la mariposa. La gente le tiene terror al fuego porque duele. Duele dejar de ser quien creías que eras. Duele soltar las adicciones emocionales. Duele perdonar lo imperdonable. Pero ese dolor no es de destrucción, es de parto. El fuego está quemando las ataduras que te mantienen esclavo de la Matrix. Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25. Perder tu vida pequeña, limitada y miedosa en el fuego del Espíritu es la única forma de encontrar tu vida eterna y poderosa. No necesitas un sacerdote para esto. Tú eres el sacerdote según el orden de Melquisedec. No necesitas un templo de piedra. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No necesitas agua del río Jordán. Tienes ríos de agua viva corriendo desde tu vientre. Juan 7:38. La iglesia te vendió el mapa y te dijo que el mapa era el territorio.
Te vendió la entrada y te dijo que era el espectáculo. Pero tú ya no eres un niño. Ya no te conformas con jugar con agua en la orilla. Estás listo para el océano profundo. Estás listo para el volcán. Jesús vino a traer fuego a la tierra. Y ese fuego eres tú cuando estás despierto. Eres tú cuando perdonas radicalmente. Eres tú cuando amas sin condiciones. Eres tú cuando no juzgas. Eres tú cuando te das cuenta de que yo y el Padre uno somos. El mundo está lleno de gente mojada. Lo que el mundo necesita desesperadamente es gente encendida. Una sola vela encendida puede prender fuego a un bosque entero. Un solo ser humano despierto y bautizado en fuego puede cambiar la vibración de su familia, de su ciudad, de su generación. Esa es tu misión. No es convertir a otros a una religión, es contagiarles tu fuego. Cuando tú ardes, los demás vienen a ver el incendio, y en ese calor, ellos también empiezan a derretirse y a despertar. Si has llegado hasta aquí, si has soportado la intensidad de esta verdad, es porque la mecha de tu alma ya prendió. Ya no hay vuelta atrás. El agua ya no te satisface. Quiero que selles este momento sagrado. No dejes que sea solo un video más en tu historial. Hazlo un punto de inflexión en tu eternidad. Escribe en los comentarios la frase que va a definir tu nueva vida espiritual. Acepto el fuego. O declara con autoridad: soy el templo de la llama viviente. Al escribirlo, estás decretando ante el universo y ante tu propio subconsciente que se acabaron los juegos religiosos, que estás listo para la transformación total. Deja tu testimonio. ¿Cómo te sientes ahora que sabes que el ritual externo no es el final, sino que el verdadero viaje es interno? ¿Sientes el calor? Compártelo. Tu testimonio puede ser la chispa que encienda a otro hermano. Comparte este video. No seas un guardián egoísta de la luz. Hay millones de personas muriendo de frío espiritual en los bancos de las iglesias, creyendo que el agua es todo lo que hay. Envíales este fuego. Dales la oportunidad de conocer el verdadero bautismo de Jesús. Dale me gusta para que el algoritmo lleve este mensaje a todos los rincones del planeta. Ayúdanos a incendiar las redes con la verdad gnóstica. Suscríbete al canal, porque la Escuela de Misterios apenas está abriendo sus puertas. En los próximos videos hablaremos de Jesús nunca dijo que pecaste, el error de traducción más grande, y revelaremos secretos sobre la resurrección que la ciencia apenas está empezando a entender. Activa la campanita para no perderte la próxima transmisión de luz. Aquí no somos una audiencia. Somos una legión de antorchas. No estás solo en tu búsqueda. Somos miles despertando al mismo tiempo, recordando el fuego que nos fue robado. Estaré en los comentarios, buscando a los que están encendidos, leyendo cada palabra y orando para que la unción del Santo descienda sobre ti ahora mismo, donde sea que estés. Cierra los ojos, no busques agua, busca el fuego, arde,